Invito al profesor doctor David Galeano Olivera que pase a ilustrarnos sobre la personalidad de nuestro orador y nos indique también la modalidad de la conferencia. Muchas gracias, Juan. Muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos esta noche de compartir este encuentro, diría una gala cultural acá en la andariega y culta ciudad de Villarrica, en plena semana de los 454 años de aniversario que cumple Villarrica. Yo creo que Villarrica se merece un aplauso de todos nosotros por esos 454 años. Y coincidente con esta fecha tan especial, de la independencia de nuestro país en 1811, debemos sumar a estas efemérides también la del nacimiento de uno de los paraguayos más destacados en el ámbito pedagógico, creador de una escuela conocida como la Nueva Escuela, y que tuvo como su origen, su raíz a Villarrica. Nos referimos a Ramón Indalecio Cardoso, un héroe civil del Paraguay. Había nacido un día como el de ayer, 16 de mayo de 1876. ¿Y quién más para desarrollar una conferencia, digamos, del nivel que se merece Ramón Indalecio Cardoso, que un gran historiador, un paraguayo destacado, un intelectual de fustes en nuestro país, que es actualmente viceministro de culto del Ministerio de Educación y Ciencias de nuestro país? Me refiero acá al querido profesor David Velázquez Seifergel. Él es historiador con una trayectoria muy importante en el ámbito de la investigación, también de la docencia. Es académico, correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia, miembro fundador del Comité Paraguay de Ciencias Históricas, socio de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Es investigador y autor principal de la serie sobre educación y autoritarismo en el Paraguay entre 1869 y el 2012, publicada entre los años 2014 y 2018 por el CERPAC, también con apoyo de Diaconía. Es también autor de numerosos artículos sobre historia de la educación y otros campos de la historia publicados en revistas especializadas de nuestro país, de la Argentina, del Brasil, Colombia y de otros países. Fue co-curador junto a Osvaldo Salerno de la primera muestra de historia de la educación paraguaya que lleva por nombre BOE, que también pasó a ser el título del libro publicado por él, que resume aspectos trascendentes, desconocidos sobre la historia de la educación de nuestro país. Con este breve relato de una frondosa trayectoria que tiene ya nuestro expositor de la noche, sin más, quiero dejarles a ustedes en el uso de la palabra aquí al historiador David Velázquez Seifergel, viceministro de Culto de la República de Paraguay. Bienvenido, apreciado profesor, licenciado David Velázquez. Acá está el micrófono y la audiencia con un aplauso de recibiración. Voy a hablar de la figura de Ramón Indalecio Cardoso en un año simbólico para el Paraguay. No solamente porque se cumplen 100 años de la ley que aprobó la reforma de la educación paraguaya propuesta por el educador guaireño, sino que además son 500 años de la llegada al Paraguay de Alejo García y con esa llegada de la primera presencia documentada europea en el actual territorio paraguayo, de manera que estamos en un año muy interesante e importante, un momento propicio para hacer un análisis tanto de la realidad educativa como de la realidad global, histórica del Paraguay. También son 30 años de inicio en aula
de la reforma actual vigente, de la reforma que comenzó en las aulas en 1994, en este momento en pleno balance de resultados. Ya mencionó mi querido amigo David Galeano la serie de fechas que forman parte como efemérides del mes de mayo, las fechas patrias, el Día de la Madre, la fundación de Villarrica del Espíritu Santo, también es la fundación de la ciudad de Curuguaté, de San Isidro Labrador de Curuguaté, en la misma fecha, 14 de mayo también. Así que tenemos el Día del Pedagogo, que es el aniversario de nacimiento de Ramón Indalecio Cardoso. Tenemos mucho que conmemorar y de qué hablar sobre la patria y sus hombres ilustres en este mes. El 20, el lunes, es el Día del Himno Nacional, que también tenemos que aprovechar quizás el momento para pensar cuál es la narración y cuál es el sentido de nuestra patria a la luz de las estrofas de nuestro himno nacional y de tanta historia posterior a su aprobación y su puesta en vigencia. Pero hoy nos vamos a concentrar en la figura de Ramón Indalecio Cardoso y analizar cuál es el posible legado de esta gran figura educativa y de esto que ya se mencionó aquí, este programa educativo que fue la Escuela Activa Paraguaya o la Escuela Nueva Paraguaya. Para eso vamos a trabajar sobre este contenido, vamos a hablar algo de su biografía. No voy a poder quedarme en cada uno de los tópicos con mucho detenimiento por una cuestión de tiempo y la posibilidad después, en todo caso, mediante las preguntas, de profundizar en los temas. Vamos a hablar de esta reforma que, si bien es cierto, se consagró legalmente en el año 1924, comenzó a pensarse casi cuando inmediatamente Cardoso tuvo las condiciones materiales para estabilizar un proceso educativo después de que el Paraguay había pasado por un enfrentamiento estéril, pero realmente violento, la revolución más violenta, la guerra civil más violenta del Paraguay hasta ese momento, la guerra civil de 1922-1923, después de un periodo de inestabilidad política que afectó los primeros meses de la gestión, los primeros tiempos de la gestión de Cardoso al frente de la Dirección General de Escuelas. El objetivo de esta exposición es este que estamos mencionando aquí: identificar hechos y procesos más importantes de la dinámica educativa del Paraguay bajo la dirección, bajo la influencia intelectual de Ramón Indalecio Cardoso. ¿Qué podemos decir de su biografía? No voy a hablar mucho porque además en la sala tenemos a un especialista en la materia. Casi todas las referencias también están vinculadas al trabajo de la doctora Silvia Núñez. Y sin embargo quisiera mencionar que cuando nosotros en historia hablamos de la biografía de alguien, no es un simple repaso de hechos, sino tratar de entender cuáles son los aspectos de su vida que son fundamentales de conocer para entender cómo esa trayectoria se transforma después en una propuesta ideológica, en una propuesta educativa. Entonces no es un repaso de datos de la vida, sino tratar de ver en qué momento de la vida de un personaje, en este caso de Cardoso, anidan y se desarrollan todos aquellos aspectos que después se van a convertir en elementos fundamentales de aquello que hoy queremos analizar, sus ideas educativas. Algunas de las cuestiones que son claves para entender su trayectoria, las ideas posteriores de Cardoso. En primer lugar, su infancia, sobre todo su infancia en la ciudad de Villarrica y en aquel Paraguay de posguerra, un país destruido por la guerra de la Triple Alianza. Y aquí siempre aprovecho para contar una anécdota o un relato corto basado en trabajos de archivo. Cuando uno revisa las listas de escolares del Paraguay de los años 1870, 71, 72, hasta más o menos 1880, 82, 83, las listas de escolares de Paraguay todas dicen el nombre del alumno y al lado invariablemente figura o casi invariablemente figura huérfano. Ese es el tamaño de la tragedia de la guerra de la Triple Alianza. Otro dato que me parece interesante compartir siempre es que, teniendo un registro
diría yo, no exhaustivo, pero numeroso, de maestros de tiempos de preguerra, no me es posible encontrar esos mismos nombres después de la posguerra en las escuelas. Es muy probable que casi todo el magisterio paraguayo de preguerra haya muerto, movilizado, combatiendo de hambre durante el conflicto bélico, lo cual le dejó al Paraguay sin aquellas personas que pudieran protagonizar un hecho educativo y hubo que improvisar en gran medida después de la guerra esta reconstrucción desde la escuela. Acá me detengo brevemente por dos razones. Primero, se me está agotando la batería de la computadora, voy a agregar el cargador. Pero lo que quiero señalar aquí de importante es que en el año 2019, no estando yo todavía en el Ministerio de Educación y Ciencias, reitero, en el año 2019, no estando yo todavía en el Ministerio de Educación y Ciencias, se nos pidió nombrar a la promoción con el recuerdo de algún personaje destacado de tiempos de la guerra de la Triple Alianza. Ustedes saben que hay una ley hoy que rige las nominaciones de promociones y que es la ley del sesquicentenario de la epopeya nacional. Esa ley está vigente desde el 2014, cuando se conmemoraron 150 años del inicio de las hostilidades, que las primeras fueron la invasión del Imperio de Brasil al Uruguay, y van a terminar cuando recordemos los 150 años del retiro de las últimas tropas de ocupación del Paraguay. Entonces, en el 2019, a 150 años de la batalla de Costañú, decidimos en ese momento que la promoción lleve el nombre de Juan Pío Prieto. Juan Pío Prieto había sido combatiente de Acostañú y un año después, comenzó a ser maestro en la ciudad de Tilano. Es decir, fue alguien que encarnó el coraje y la defensa del Paraguay en guerra, y cuando tuvo que trabajar en la reconstrucción del Paraguay apostó por la educación. Lo mismo pasa este año. La denominación de promoción de este año es Ramona Castro de Lara, una mujer de la Residenta, capiateña, que en 1870, después de haber estado en Cerro Corán, regresó a su capiatá natal y lo primero que hizo fue fundar una escuela de niñas. Entonces queremos homenajear a esas figuras que en el medio de la precariedad que estoy narrando, y en esa precariedad nació Indalecio, queremos homenajear porque entendieron que la reconstrucción del Paraguay pasaba por necesariamente la educación. Cardoso se educó con su madre, con su tía, con su abuela, y se educó en la escuela que está aquí, que es el Museo Actual Fermín López. Era una de las llamadas escuelas de la patria. Todas las escuelas de propiedad estatal se conocían con el nombre de escuelas de la patria. Y de aquí empezó a forjar sueños, sus recuerdos de infancia aparecen claramente en sus memorias. Y aunque había soñado con la posibilidad de estudiar medicina, en Asunción terminó decantándose por el magisterio, carrera que abrazó desde más o menos 1895 hasta el final de sus días en 1943. Cuando Cardoso llega a Asunción a tratar de proseguir sus estudios después de la Escuela de Primeras Letras, después de estar en la Escuela de la Patria, casi inmediatamente comienza a enseñar también. Comienza la vocación educativa en él. Y lo que él recuerda de estos años de su educación es muy importante para entender el futuro de su propuesta educativa. Para él fue marcante, definitivo, que en las aulas de aquel tiempo se hablara de historia argentina, geografía argentina, personajes de la Argentina, se usaran libros de texto traídos de la Argentina o del Uruguay. Y esto vamos a ver después cómo se tradujo en la propuesta educativa de Cardoso.
Ya en el desempeño del cargo de director general de escuelas muchos años después de haber pasado por la experiencia de ser el director de la Escuela de Varones de Villarrica, después de haber sido el director de la Escuela Normal de Villarrica, cuando es convocado para ser director general de escuelas, va a intervenir en la Ley Orgánica del Magisterio de 1921, que tiene una característica fundamental, que es la primera ley de incorporación y movilidad del magisterio por mérito, frente a lo que existía en aquel momento, que tenía que ver con recomendaciones, sugerencias y pedidos, casi todos ellos de naturaleza partidaria y política. De este tramo, que vamos también hasta este momento, podemos rescatar otras cosas importantes. Cardoso es uno de los primeros en implementar en el Paraguay, en su escuela, aquí en Villarrica, la agricultura escolar a través de un programa de huertas escolares. Hay que recordar que en el año 1899 el superintendente de Instrucción Pública, Enrique Solano López, dispuso la realización de cursos de agricultura escolar en todas las escuelas del país. El ideólogo de las huertas escolares es Enrique Solano López. Tiene un folleto donde describe estas tareas propias de la difusión de la agricultura escolar. Solano López deja el cargo, pero antes de dejar el cargo en 1898, le encomienda a Cardoso la dirección de la Escuela de Varones de Villarrica. Y ese también es un paso decisivo. Cardoso va a cursar el último año de su carrera como estudiante de magisterio, alumno maestro, va a cursar de manera libre. Si va a estar en Villarrica dirigiendo la escuela, va a volver para rendir y va a formar parte de la primera cohorte de egresados de la Escuela Normal de Varones en 1898. Dato que es importante, porque ahí comienza su carrera docente oficialmente hablando dentro del sistema público del Paraguay, y comienza también esta idea importantísima de las huertas escolares, que vamos a ver después el impacto que tuvo sobre la vida de las escuelas y de la comunidad en el Paraguay en momentos críticos. La Ley Orgánica del Magisterio, reitero, es un hito en la profesionalización del magisterio, porque tiene que ver con la incorporación al magisterio y la movilidad dentro del magisterio por méritos. Luego, en esa misma época, ya en el desempeño del cargo, nos encontramos en una época muy interesante de producción de lo que llamamos periodismo educativo. Existía la revista de la Asociación de Maestros, que se llamaba La Enseñanza, de la Asociación Nacional de Maestros. Después existió la primera revista infantil paraguaya, Caburil, que fue la revista dirigida por el maestro Juan Ramón Dalquis. En Yaguarón, la Sociedad Protectora de la Escuela creó la revista Isoindí, una escuela que iba a aparecer una revista que apareció desde 1921 hasta 1965, si bien es cierto con discontinuidades, apareció con bastante regularidad para ser una revista que se producía en la ciudad de Yaguarón, bastante retirada de los centros de acceso a las vías de comunicación, sin imprenta en el lugar. El maestro Ramón Bogarín Arámbulo llevaba sus papeles hasta Asunción, se iba a tomar el tren en Pirayú, de allí iba hasta Asunción, llevaba sus tipos, imprimía y traía de nuevo la revista. Y sin embargo, a pesar de todas esas precariedades, es una época de gran producción. De hecho, en 1920, Cardoso, que ya se dedicaba al periodismo desde antes, había fundado en el 1914 una pequeña revista llamada La Escuela y el Hogar, y en 1920 dirigió un periódico que se llamaba El Orden en Villarrica. Participó de este interesantísimo movimiento intelectual de producción de revistas y medios de comunicación escritos, reitero, en un entorno muy complejo, muy lleno de precariedades, lleno de dificultades. Y luego, él mismo emite una revista que se llama La Nueva Enseñanza a partir de 1928, que tiene la enseñanza, y la Nueva Enseñanza tiene una característica importantísima. Todos sus artículos son escritos por maestros. Es la época donde confluyen docencia y pedagogía. Esa unión entre docencia y pedagogía se va a cortar cuando en 1943 se cree la Facultad de Humanidades y aparezca la carrera universitaria de Pedagogía,
y el magisterio se va a convertir en una profesión de hacer, de enseñar. Cuando uno mira los cuadernos de los maestros de esta primera época, a la que yo denomino la época pedagógica de la educación paraguaya, uno observa que los maestros ponen qué método van a usar, qué teoría van a utilizar para tal clase, qué conceptos van a desarrollar, cómo van a desarrollar la clase. Son maestros pedagogos, piensan la educación, entienden, como se manifiesta en el sueño pedagógico, entienden que el cambio de la persona y de la sociedad pasa por la educación. Ese es el gran sueño pedagógico. Eso es lo que define la condición del docente, la convicción profunda de que el cambio de las personas y de las sociedades se debe y debe pasar por la educación. Ese es el sueño pedagógico irrenunciable. El que no cree eso no se puede dedicar al magisterio. Y esta creencia estaba muy arraigada en el sector del magisterio paraguayo, en esta que llamamos la época pedagógica. Y eso se corta cuando la pedagogía se vuelve una profesión universitaria y el magisterio casi queda como una especie de profesión técnica, el que hace, el que da una clase, y se perdió la conexión entre la universidad, la pedagogía por un lado, y el ejercicio docente por el otro lado, que es la gran tarea de la educación contemporánea, recuperar la unión entre pedagogía y docencia. Por supuesto, hombre público, de una moralidad incuestionable, de una integridad manifiesta a cada paso de su vida, pero como hombre público Cardoso tiene que enfrentar conflictos. Y uno de ellos tiene que ver con el año 1925, sobre todo, la decisión del gobierno de no aumentar los salarios docentes, al contrario de lo que decía la Ley Orgánica del Magisterio. Hoy sabemos por qué no se aumentó. En 1924, en sesión secreta, el Consejo de la Defensa Nacional y el Consejo de Ministros habían resuelto o habían entendido ya que con Bolivia la única solución posible era la solución militar. Y casi todos los recursos del país fueron destinados a la compra urgente de armamento, porque todo el parque del ejército había sido destruido en la revolución del 22-23. Eso está en las actas del Consejo de la Defensa y el Consejo de Ministros. ¿Qué pasa en aquel momento? Los maestros del sector público y los maestros en general no tenían derecho a la huelga. Entonces lo que hacen es, en 1925, en protesta por el no aumento de sus salarios, renunciar todos a sus cargos. Y se produce una crisis política y educativa de primer orden. Cardoso, como funcionario público, se tiene que alinear detrás del presidente Eligio Ayala. Cuando vienen y le dicen al presidente Ayala, los maestros van a renunciar todos, Ayala dice, la majestad del Ejecutivo no acepta extorsiones de ningún tipo, que se les acepte a todos la renuncia. Se crea una crisis sin precedentes hasta ese momento en la educación paraguaya. Cardoso tiene que salir a respaldar al jefe del gobierno. La crisis finalmente es resuelta a mediados del año 1925 por la mediación de quien entonces era presidente de la Cámara de Diputados, José Patricio Guyar, y luego presidente de la República. El impacto de esta huelga se nota en la caída dramática de la matrícula en ese año. Casi 20.000 alumnos menos que el año anterior se inscribieron para el año 1925 como consecuencia de las demoras en el inicio de las clases. Cardoso obviamente se enfrentó a la poderosa Asociación Nacional de Maestros en aquel momento, encabezado por la maestra Elida Ugarriza, con quien después tuvo relaciones muy frías y muy tirantes en el devenir de los años siguientes. Entremos en materia de la reforma. Antes, unas palabras sobre Elida Ugarriza que me parece importante recordar. Elida Ugarriza fue una de las primeras mujeres que llegó al Parapití después durante la Guerra del Chaco. Y trajo del Parapití, junto con otra profesora destacada de economía doméstica que se llamaba María Freixe de Casati, trajeron botellitas de agua del Parapití que están hasta ahora en el Museo del Ministerio de Defensa. Las dos fueron las primeras mujeres que llegaron hasta el Parapití durante la Guerra del Chaco. Así que Cardoso se enfrentó a una figura de prestigio. Imagínense la colección de figuras. Eligio Ayala, Cardoso por un lado, la maestra Elida Ugarriza y la poderosísima Asociación Nacional de Maestros por el otro lado.
Pero reitero, se trata de figuras públicas y la trayectoria de las figuras públicas siempre enfrentan conflictos. Y en esos conflictos actúan como el criterio les indica. ¿Cuáles son las bases de la reforma? Y aquí entramos de lleno en la experiencia de Cardoso, traducida ahora en política educativa. En primer lugar, el Paraguay, al igual que la mayoría de los países sudamericanos, creía, en amplios sectores de su población, que la mejora de la raza paraguaya iba a venir con la incorporación del elemento extranjero. La Constitución del 40 decía se fomentará la inmigración de la raza americana y europea. La Ley de Inmigración de 1903 prohibía certificar la inmigración de individuos de raza amarilla y raza negra, en aquel momento conceptuadas como razas inferiores. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y Japón se vuelve una de las potencias emergentes de aquella Primera Guerra Mundial, Japón exige la derogación de ese tipo de disposiciones. De todos modos, ese racismo seguía existiendo, había prioridad por lo europeo. Aquí se desarrollaron experimentos de inmigración que no fueron tan numerosos, demográficamente impactantes como en el resto del Cono Sur, pero vino gente de Australia, vino gente de Alemania, vino gente de Austria, vino gente de Ucrania, Rusia, Polonia, en cantidades, reitero, que no son equiparables ni comparables con Argentina, por ejemplo. Entonces Cardoso desarrolla lo que se llama el concepto de autogenia. Las razas mejoran cuando mejoramos la condición de vida de sus individuos. Más educación y más salud, mejor alimentación van a mejorar la raza. Dice Cardoso, así como una especie de, con aire de resignación, dice, ya que no van a llegar corrientes inmigratorias, como diciendo, bueno, no van a venir, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de nuestra raza. Va a desarrollar todo un programa de la cocina nacionalista paraguaya, se llama el programa de Cardoso. Comenzó con el primer uso de peso y talla como medidas del grado de salud de los niños, y le pidió o encomendó al trabajo a la profesora Raquel Ivieres de Artecona, ya en los años 30 esto, que recoja todas las recetas de las abuelas de tiempos de la guerra y formule un libro que se llamó La Cocina Paraguaya, y con prólogo de Manuel Domínguez se suele conocer como la cocina nacionalista paraguaya. Cardoso decía la raza entra por la boca, también decía Cardoso, y lo que pedía era que la alimentación se hiciera con los elementos de la producción propia del Paraguay. Entonces Cardoso es un optimista, es decir, no es de los que creen que la situación del ser humano es inmodificable, al contrario. Cardoso participa de la convicción de que el ser humano puede mejorar permanentemente, y que si se mejoran las condiciones de vida del ser humano también mejora su salud, y al mejorar su salud mejora su desempeño académico, su capacidad de trabajo, ¿no? Al volverse o al desarrollar la inteligencia se vuelve mejor ciudadano, no solamente un hombre hábil para la vida, sino además un ciudadano. De hecho hay otra frase muy interesante que dice, la escuela es la casa de la democracia. Y todo esto tiene que ver con el optimismo que nosotros llamamos en educación, es la base de la educación. Otra vez, el que no cree en la perfectibilidad del ser humano no puede dedicarse a la educación. Salvo condiciones extremas de adversidad, todos los seres humanos, y hoy la ciencia lo ha comprobado, podemos educarnos y cambiar hasta el último momento de nuestras vidas. Con mayor o menor dificultad, pero se puede lograr. ¿Cuáles son los conceptos teóricos sobre los cuales se asienta la filosofía de Cardoso? En primer lugar, y este es el concepto más importante, la pedagogía del trabajo, desarrollada por un educador alemán que se llama Georg Gerstensteiner. Lo que dice la pedagogía del trabajo es que el trabajo no es el medio de inserción del ser humano en la economía, sino el medio de participación del ser humano en su sociedad. Cualquiera sea el trabajo que haga una persona, ese es el medio por el cual se hace digno de la sociedad. No importa cuál sea el tipo de trabajo. Esto indica la capacidad del ser humano de valerse además por sí mismo frente a las circunstancias de la vida. Entonces, la gran lucha de Cardoso contra las corrientes tradicionales es que las corrientes tradicionales piensan que eso se impone desde fuera. Y Cardoso dice, no, el trabajo se aprende con trabajo. Y el aprendizaje del trabajo genera en el individuo automáticamente disciplina. No hace falta, una vez que trabaja el individuo, no hace falta decirle todo el tiempo lo que tiene que hacer. El hecho de tener que hacer un trabajo,
de tener que entregarlo en fecha, de tener que hacerlo con calidad, de tener que hacerlo con cierto tipo de materiales, fomenta en él la disciplina, que es la base de la planificación y de la ejecución de las tareas. Y ese es uno de los enfrentamientos de Cardoso con la escuela tradicional. La escuela tradicional piensa que el maestro es el que tiene que imponer la disciplina. Cardoso dice, no, la naturaleza del trabajo que se hace es la que genera la disciplina. Lo que ya les decía de la relación entre trabajo y democracia, esto es muy estadounidense, muy del siglo XVIII. Hay una frase de San Pablo falsamente atribuida a Lenin que dice que el que no trabaje no coma. Esta es una frase antigua, bíblica, y que en realidad lo que está diciendo es no se puede participar de la vida en condiciones extremas de miseria. Esto también decía Carlos Antonio López. No podemos construir una república sobre la base de individuos menesterosos. Y el trabajo es el medio por el cual se satisfacen estas necesidades y se huye de la miseria. Como la escuela activa tiene un sesgo muy individualista, Cardoso introdujo la cooperación escolar, se fundaron cooperativas como la Fraternidad, las Abejitas, que son los lugares donde se aprendió el hábito de convivir, el hábito de trabajar juntos, el hábito de desarrollar emprendimientos de manera cooperativa, de establecerse objetivos comunes, de trabajar en conjunto en las tareas, de organizar el trabajo. Luego, el trabajo también sigue las líneas de la maestra María Montessori. María Montessori dice que la clave de la educación no es la actitud del niño, sino su actividad. Nosotros detectamos lo que el niño es cuando juega y cuando trabaja. Y ahí se divide en dos la escuela activa en relación con estas preferencias. Algunos dicen, nosotros detectamos los intereses de un niño mediante la actividad en el juego. Cardoso dice, sí, detectamos, pero cuando trabajamos con el juego, detectamos intereses de corto plazo del niño, que son los que tienen que ver con el placer de jugar. En cambio, en el trabajo, dice Cardoso, el niño aprende que hay intereses de mayor plazo. Va a resolver necesidades en un plazo intermedio, pero necesidades va a resolverlas de manera más sostenible, si queremos utilizar una palabra más contemporánea. En el juego, la gratificación es inmediata y corta. En el trabajo, la gratificación no es tan inmediata, pero es duradera. Mejores recursos, mejor calidad de vida, hábitos de trabajo, etc. Esa es una discusión muy interesante donde Cardoso recurre a un educador que se llama Otto Solomon. Esto nos lleva a la idea de la niñez como protagonista de su propio aprendizaje, otra idea que a Cardoso le costó, en medio de esta escuela tan tradicional, centrada en la figura del maestro que sabe. Cardoso dice, no, la actividad del niño es nuestro indicador fundamental. Ya sea en el juego o en el trabajo, la actividad del niño nos muestra cuáles son sus intereses y en función de sus intereses tenemos que educarlo. Acá hay otra vez una interpretación generalmente errada de la escuela activa, que cree que los intereses del niño se manifiestan en, así ve una mosca volando, el niño se distrae, ese es su interés. No. La observación sistemática del niño me va a conducir a la detección de sus intereses. Sus intereses son aquellas opciones y gustos de mediano y largo plazo, no aquellas actuaciones inmediatas del niño. Entonces Cardoso dice, esa es la base de nuestro aprendizaje, no la imposición. Si el niño estudia de acuerdo con sus intereses, estudia con placer, estudia con alegría, estudia con interés, incluso en las 4 o 5 experiencias pedagógicas, experimentos que hizo Cardoso en el aula, suprimió, por ejemplo, los timbres de separación de materia. Decía, no, déjenle al niño que se quede en el aula de geografía, por decir, todo el tiempo que él quiera. Cuando se canse de eso, o cuando necesite ir a otra materia, porque encontró en geografía algo que requiere de otra materia, va a ir al otro taller. Pero suprimamos los timbres, la separación. Porque dice, si la escuela se quiere parecer a la vida no hace separación. Ahora es el momento de la vida de historia, ahora es el momento de química, ¿no? La vida no actúa así. Entonces dice, si queremos que la escuela sea la vida misma, tenemos que reproducir las condiciones de la vida. Y por último, Cardoso desarrolla un sujeto ideal de su reforma que le llama el niño paraguayo. Para eso Cardoso se basa en los hallazgos que hasta ese entonces había realizado, sobre todo el sabio suizo Moisés Bertoni, acerca de la cultura guaraní. El niño paraguayo o el niño guaraní, como le llama Cardoso, con una paradoja. Al niño guaraní
incluso en las aulas de Cardoso, tan avanzadas para su tiempo, no se les permitió hablar en guaraní. El guaraní siguió siendo excluido para drama y mal de legiones de niños paraguayos de todas las épocas, en todos los tiempos. Por eso Cardoso, por todo lo señalado, dice que el eje de la escuela activa paraguaya es la escuela del trabajo, el trabajo agrario y el trabajo manual. Por eso vamos a ver que en sus aulas hay carpinterías, hay aprendizaje de cocina, vamos a ver que en sus escuelas hay huertas, hay criaderos de animales, vamos a ver que hay fábricas de sombreros de carandael, para gran escándalo también de la época. Yo no le envío a mi hijo a que estudie para ser sombrerero. No era ese el sentido, era que aprenda el trabajo y que aprenda a valerse por sí mismo mediante el trabajo. Y de paso explotar las materias nacionales. Y ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el nacionalismo de Cardoso en ese sentido. Quiero que miren la segunda idea, la idea que Cardoso escribió en su memoria institucional en el año 1926. Y cuando yo encontré esta frase me permitió entender mejor la profundidad del amor patriótico de Cardoso. Antes que todo el Paraguay, y para todos el Paraguay. En eso se resume el nacionalismo de Cardoso. Con ese criterio exigió que toda la materia prima que se usaba en las escuelas, por ejemplo para economía doméstica, fuera toda paraguaya. Algodón, lienzo, nada de seda, nada de prendas importadas o telas importadas. La huerta, productos paraguayos. Prohíbe la utilización de cualquier otro tipo de productos. ¿Para qué? Dice él, la geografía, cuando enseña geografía, dice, la geografía, ¿qué es en la enseñanza de la geografía en términos nacionalistas? Es el conocimiento del territorio para amar el territorio que nos da la subsistencia. Para amar el territorio que nos da la vida. Y esta frase a mí me parece memorable. Antes que todo el Paraguay y para todo el Paraguay. Y esto tiene que ver con esto que decíamos de su biografía. Él había estudiado textos argentinos, uruguayos, donde el personaje paraguayo quedaba desfigurado, el pasado paraguayo quedaba desfigurado, y transforma eso también en un proyecto, que es el de la autonomía intelectual de la educación paraguaya. Y él mismo produce los primeros libros nacionales, que no son copia de libros extranjeros, porque había otros libros nacionales, pero eran adaptación de modelos externos. Entonces produce el paraguayo, 1, 2 y 3, la cocina paraguaya, de que ya hablamos, aparece el dibujo paraguayo, y después el maestro Riquelme va a producir una conocida serie de 3 libros que son Solidaridad, Esfuerzo y Aspiración, que van a reemplazar a los libros que se usaban en las escuelas, que eran del uruguayo Figueres. La profesora Clotilde Bordón, también villarriqueña, va a producir la primera historia del Paraguay escrita por una mujer, con fines didácticos. Es un libro fantástico que hoy seguiría siendo muy útil, salvo la actualización de los datos, pero como método es muy interesante. Y establece una escala de valores del patriota. Y el primer valor es la honestidad y el respeto a la ley. Ese es el primer valor. El segundo valor es el valor del trabajo para el engrandecimiento de la patria. Y el tercer valor importante es el culto al pasado y a los héroes que le hicieron grande. Pero, por eso se llama nacionalismo cívico, lo primero, la honestidad y el respeto a la ley. El primer valor. Por eso en las clases de Cardoso, las tareas eran firmadas por los alumnos y los profesores. Es decir, la profesora en las clases experimentales, esto no pasaba en todas las escuelas, también hay que decir, era una hoja así grande donde se hacían las tareas de la semana y al pie firmaban el alumno y la profesora como una suerte de compromiso que debía ser cumplido por parte del alumno. Y eso es lo que decía Cardoso, que le disciplinaba al niño. Él generaba el trabajo con la maestra, él firmaba a ese trabajo le firmaba para darle garantía de palabra y en función de eso producía sus tareas. La escuela era en ese sentido un auténtico taller. Obviamente, como todo planteamiento teórico, enfrenta críticas. Y algunas de estas críticas también sirven para explicar la educación hoy, porque los procesos son de muy largo plazo. Por ejemplo, Manuel Riquelme pertenecía a lo que nosotros llamamos en educación las corrientes más sociologistas de la educación. Cardoso es un pedagogista. Cardoso lo que trata de entender y resolver como base de una buena educación es la relación entre el docente y el alumno.
¿Cuáles son las mejores teorías para enseñar? Comprender cómo aprende el alumno. La relación es pedagógica. Ese es el corazón de la propuesta de Cardoso, la relación pedagógica. Por eso cuando Cardoso enumera, por ejemplo, dice, ¿por qué los niños no van a la escuela? Dice, por la pobreza de los padres, pero no desarrolla en qué consiste este concepto de la pobreza de los padres. Simplemente dice, hay que construir más escuelas cuando el gobierno tenga más recursos, pero no atiende lo que ocurre en las circunstancias sociales del alumno. Riquelme es de lo que llamaríamos un sociologista de la educación. Pone el acento en cuáles son las condiciones personales y de contexto del alumno que le permiten entrar y o permanecer en el sistema educativo. Entonces Riquelme dice, acá se habla de experimentos educativos cuando nuestras escuelas son verdaderas taperas, donde no hay ni pared, el viento entra, los alumnos se mueren de frío, y acá hablamos de escuela activa. No era una crítica suave la crítica de Riquelme a la pedagogía cardosiana. Lo segundo es una crítica absolutamente injustificada, que es la crítica por ausencia de patriotismo. Cardoso era un patriota, pero no era un patriota de la exaltación del heroísmo guerrero. Es más, formula una crítica dice él, nuestros niños cuando llegan a la escuela no hacen más que leer en los libros de texto, pensando sobre todo en el libro de Blas Garay, más que el relato de batallas y sangre. Cuando que el destino de las naciones se construye en la paz, decía Cardoso. Decir esto en el medio de la crisis con Bolivia era temerario. Y eso le enemistó a Cardoso, sobre todo con el ala dura del ejército y con el ala más dura de lo que era en aquel momento el naciente o en proceso de consolidación lopismo en el Paraguay. Y el enfrentamiento fue duro, fue abierto. En un momento dado, su compueblano Leopoldo Ramos Jiménez, también de Villarrica, le critica con una acidez enorme a los libros de texto y Cardoso le contesta, dice, mi amable compueblano ha tenido la delicadeza de formular Ramos Jiménez le partió a Cardoso en 20 en su carta. Y Cardoso dijo, mi amable compueblano ha tenido la gentileza de formular unas observaciones. Por supuesto, en su carta, Cardoso rechazó las observaciones. Natalicio González es el otro, Arturo Bray luego dijo directamente que el programa de la reforma de Cardoso era un programa comunista. Hecho por un comunista que hablaba de paz en un país que enfrentaba una guerra, que no decía nada nuevo, que no prestaba atención a los héroes. Bray no podía firmar porque era militar de carrera, entonces firma con seudónimo sus críticas. Eso cuenta Bray en sus memorias. También se le reprocha la ausencia de identificación con las tradiciones. Había un tipo de patriotismo en el Paraguay en aquel momento que después desapareció, un tipo de nacionalismo que ya no existe más, que se llama el nacionalismo de sangre y suelo. El representante principal era en su momento Justo Prieto. Y decía, nosotros necesitamos una reforma arraigada en las tradiciones. Y la verdad es que Cardoso fue el primero que metió arpa y guitarra en las escuelas. Dijo que no deberían faltar los instrumentos musicales mínimos de la tradición paraguaya en ninguna escuela. Entonces, muchas de las críticas tenían que ver con enemistades de fondo que eran partidarias o intrapartidarias, de crisis intrapartidaria. El concepto de disciplina, que te explicamos por qué también era motivo de polémica, y la separación entre iglesia y Estado en la escuela, que era un tema crítico desde 1902. En el año 1902 se habían retirado todos los contenidos religiosos de los programas de escuela pública, pero la Iglesia Católica, sobre todo, en ningún momento se bajó de la idea de volver a ingresar a las escuelas. Y en el año 1931, Monseñor Bogarín emite una crítica durísima a la reforma educativa de Cardoso, porque la escuela activa, al centrarse en el individuo y su autonomía, dice la Iglesia, prescinde de la intervención de la providencia. Entonces, en la base del dogma católico o de la doctrina católica está la creencia en la intervención divina a través de milagros o el poder de la oración. En otras palabras, la providencia. La escuela activa, en su fase más radical, rechaza el concepto de providencia, y esto le enfrentó también a Cardoso con la Iglesia. Probablemente en ese momento, año 1931, nadie hubiera querido jugar el amigo invisible con Cardoso. Se peleó con el ejército, se pelea con la Iglesia, se pelea con la pedagogía tradicional. No tenía, por lo visto, tampoco tenía mucho temor de pelearse con quien tuviera que pelearse, pero claramente no era así alguien con quien jugar el amigo invisible.
en ese momento. Acá tengo un repaso de las críticas. En esta, por ejemplo, Cardoso recuerda una clase donde una maestra que se llamaba Juana Centurión le dice a los alumnos en la clase de historia que la guerra no puede ser mirada como el ideal de los pueblos cultos. Entonces un papá envía una carta a la escuela y dice que eso es pro Bolivia y que le va a sacar a su hijo de la escuela. Es importante el año, esto es en 1928, es la crisis, ya había estallado la crisis con Bolivia. Por eso digo que decir estas cosas en el 28 provocaba cuando menos polémica, cuando más, en su extremo, rechazo. Después Bray dijo, un comunista le hubiera puesto la firma al proyecto del calificado profesor y firmó con el seudónimo de un oficial paraguayo. Cuando en 1926, por una cuestión de cronología, se creía que se cumplía el centenario del nacimiento del mariscal, se organizó una gran manifestación cívica, se pidió que se derogue el famoso decreto y la ley que proscribían a López y le declaraban enemigo del género, enemigo de su patria y del género humano. Y en la víspera del aniversario, el 23 de julio de 1926, le acusan a Cardoso de desdeñar la figura del mariscal. La verdad es que Cardoso no era un mariscalista, pero sí era un Carlos Antonio Lopista, así, visceral. Él creía que Carlos Antonio López era el mandatario más importante en ese momento del país por lo que había hecho en materia de industrialización y crecimiento. Y entonces esta reforma va a ir terminando y termina de una manera completamente impensada. En el año 1930 esta reforma alcanza así como su pico más alto cuando viene un científico, un educador, pedagogo belga que se llamaba Adolphe Ferrier. Él era el vicepresidente de lo que hoy sería la UNESCO, en aquel momento la Liga Internacional de la Nueva Escuela, y deja estampado en el libro de visitas de la Escuela Brasil en Asunción un texto con una dedicatoria que dice: aquí encontré realizados casi todos los elementos de mi ideal de escuela. Su venida al Paraguay fue casi completamente accidental. En Buenos Aires se entera que alguien está desarrollando un programa de escuela activa y viene a ver. La reforma de Cardoso es la única reforma que es estructuralmente de escuela activa. En Chile se usaron elementos de la escuela activa, en Uruguay se usaron elementos de la escuela activa, en Argentina se usaron elementos de la escuela activa. Aquí la reforma del 22 o 24, según miremos el momento en que comienza, aunque se aprueba la ley, es una reforma estructuralmente escolar novista. En el 31 se hace el Gran Congreso Nacional de Educación, el segundo Congreso Nacional de Educación. Asisten 105 maestros de todo el país. Las conclusiones están publicadas, hoy están otra vez disponibles en línea. Hay temas muy interesantes por lo actuales, por ejemplo, está aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP del que se habla ahorita dando en las aulas. Hay conferencias sobre eso, hay conferencias sobre escuela activa, sobre orientación vocacional, cosas que después aparecieron recién después de 30 años en el país, ya se hablaban en el Congreso del año 31. Estamos en el pico de la reforma. En el 32 comienza la guerra con Bolivia, pero al mismo tiempo se produce, anida la crisis que va a desembocar en la renuncia de Cardoso. Un incidente de escuela. En Barrero Grande, la directora expulsa a un alumno que era el sobrino del presidente de la República por mal comportamiento. Cardoso dice, ordena una investigación porque se le pide. Generalmente eso no se hacía, se respetaban las decisiones de los directores. Pero a pedido del ministro, Cardoso dice, sí, vamos a organizar un comité. Y ese comité respalda a la directora, pero el propio ministro insiste en que el alumno vuelva. Y Cardoso dice, no se puede ejercer un cargo sin dignidad en ese ejercicio y renuncia. Entonces, el ministro de Instrucción Pública le desautoriza a Cardoso en una acción absolutamente inusual, y después voy a explicar por qué. Y Cardoso dice, si no se puede ejercer con dignidad un cargo, entonces no se ejerce.
y renuncia. Y con eso termina el proyecto de la escuela activa y la reforma de Cardoso. Ese mismo año de 1932, todas las huertas y los telares de las escuelas del país comienzan a producir ponchos, bufandas y alimentos para el ejército paraguayo. Por eso les decía que este programa de huertas escolares iba a ser clave para el país. Y esta producción no va a parar hasta el final de la guerra. Y los diarios de época están llenos de testimonios de envíos de alimentos, bufandas, ponchos y frazadas fabricados en las escuelas del Paraguay para el ejército del combate, o como dicen las cartas, para el ejército que se bate en la defensa de nuestra integridad territorial. Así que esta idea que había nacido para fomentar el trabajo termina siendo indispensable para la retaguardia de la guerra del Chaco. En el año 1936 ocurre la Revolución de Febrero, todos los maestros del régimen anterior son desplazados, Riquelme entre ellos vuelve a ir al exilio, era el adversario de Cardoso en términos ideológicos. Cardoso no vuelve a ejercer ningún cargo público educativo, salvo una representación del Paraguay ante los festejos o la conmemoración del fallecimiento de Sarmiento en 1938, pero ya no vuelve a ejercer ningún cargo público educativo. Pero entre esos años 37, 38 y 39 produce su obra monumental llamada La Pedagogía de la Escuela Activa, que son 3 tomos que sintetizan toda su experiencia escolar, que comenzó en 1895, como vimos, y va a terminar recién casi con sus últimos días en 1943, años después. Pero ahí estaba lo más importante. Todavía tiene un momento de gloria poco conocido. Es invitado a la reunión mundial de la Escuela Activa en Ann Arbor, en Michigan, y va entre las grandes personalidades de la Escuela Activa Mundial, que está el maestro Cardoso en ese momento, en el año 40. Veamos algunas imágenes, advirtiendo que, como decía Riquelme, no todas las escuelas tenían estas condiciones. Fíjense lo que era la clase de economía doméstica en la Escuela Brasil. Todos los insumos de cocina, higiene, la pizarra móvil. La escuela es móvil, o sea, no hay bancos fijos, sino se practica la escuela, el trabajo escolar. Fíjense esta huerta, esto es en una escuela, creo que es la escuela, actualmente la Escuela Panamá, es esta imagen de la Escuela Panamá. Los niños están con protección contra el sol, etc. Esta es el aula de carpintería de la Escuela Brasil. Fíjense que las aulas se transforman en talleres. Cardoso va a probar muchos métodos de escuela activa, el método Winnetka, el plan Dalton, el método Montessori. Esta es otra huerta escolar. Este es el laboratorio de geografía, fíjense, grandes mapas. Y otra vez, el mobiliario escolar ya no es ese mobiliario rígido, fijo, son sillas móviles y mesas móviles para el trabajo en grupos, para desplazarse. 2 maestras por aula, ese fue un problema en el Paraguay. En el resto del mundo había población suficiente como para tener especialistas por área. Entonces Cardoso dice, para tener 2 maestras por aula necesitamos formarle en paralelo a su formación, y tienen entonces 2 maestras por aula. Y estas son algunas de las vistas de este interesantísimo proyecto de una pedagogía paraguaya pensada desde la experiencia de Villarrica del gran maestro Ramón Indalecio Cardoso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una noche mágica, extraordinaria. Es como ir en el tiempo y casi ver la figura extraordinaria de quien en vida fue un gran paraguayo y sobre todas las cosas, porque no un héroe civil de nuestro querido país, de acá de Guairá y particularmente de Villarrica, Ramón Indalecio Cardoso. En esta semana tan especial de homenaje a Villarrica por su aniversario, a la independencia de nuestra patria, como decía nuestro disertante, a la madre, y sobre todas las cosas
recordando la figura de lo que hoy comúnmente llamamos docente, la figura del pedagogo. Con ese nombre se decretó la celebración de esta fecha coincidente con el aniversario de Ramón Indalecio Cardoso. Creo que nuestro disertante, el profesor David Velázquez Seiferel, llenó las expectativas de todos. Quiero nuevamente pedir un aplauso muy fuerte.